¿Quién controla el mundo? Las 10 empresas que participan en más de 40.000. 146 accionistas controlan el 40% del valor total de las empresas. En 2011 se publicó un artículo de gran importancia, no solo muy citado, sino muy leído. Su título es The Network of Global Corporate Control. En dicho trabajo se expusieron los resultados de una investigación gigantesca, realizada en la Escuela Politécnica de Zúrich, sobre la relación entre los propietarios de las mayores empresas del mundo. Esta investigación examina las relaciones de propiedad existentes entre las 43.060 mayores empresas multinacionales del mundo, con datos procedentes de la base de datos Orbis en 2007. Esas relaciones se analizan como cadenas de participaciones en el capital de una empresa en otra. Los autores encuentran 1.006.987 cadenas de relaciones de propiedad entre 600.508 nodos, actores económicos que incluyen a las más de 40.000 multinacionales y a otros agentes no incluidos en esta lista inicial de empresas. Los resultados del análisis de esta red son muy interesantes. 737 accionistas, el 0,123% de todos los accionistas, controlan el 80% del valor de las más de 43.000 compañías multinacionales. Y, además, 146 de estos accionistas, el 0,024% del número total de accionistas, controlan el 40% del valor total de estas empresas. Es decir, existe una alta concentración del control. Y, lo que es quizás todavía más importante, esos accionistas están extremadamente conectados entre ellos. En el artículo se expone además la lista de los 50 mayores accionistas que se encontraron con los datos que, no olvidemos, son de 2007. Con una metodología diferente y con datos de 2012, procedentes de la base de datos Osiris, la doctora Reyes Herrero, de la Universidad Complutense de Madrid, estudiando las redes formadas por los accionistas comunes entre las 150 mayores empresas del mundo, encontró unos resultados muy semejantes. Los accionistas más importantes en este estudio coinciden casi totalmente con los del citado artículo. Incluimos aquí la lista de los 10 inversores más importantes, con el número de empresas participadas por cada uno de ellos, que constituye una manera de ver directa e intuitiva de la importancia de los mayores inversores. Lo más significativo además es que en muchas de las participadas están presentes simultáneamente varios de esos inversores. Y que, por otra parte, son accionistas unos de otros. Como toque de atención para españoles. Muchos de estos accionistas están en las empresas del IBEX 35. El caso de BlackRock ha alcanzado una triste notoriedad, sobre todo en Madrid como comprador de viviendas públicas a bajo precio. 146 accionistas controlan el 40% del valor total de las empresas. Poco importa que hablemos de la investigación de la Escuela Politécnica de Zúrich o de la realizada sin medios económicos en Madrid en lo que a lo esencial se refiere. Unos pocos grandes inversores interconectados controlan la economía mundial. Hay que molestarse en subrayar que controlan también los gobiernos y los estados. Los escándalos de corrupción de los que tanto se habla exponen los vínculos entre políticos y empresas. En los relatos nos centramos en los políticos y denunciamos su comportamiento. Pero no tenemos bastante en cuenta a las empresas corruptoras. Si el político se vende es porque alguien compra. Y lo que las empresas compran es la voluntad política. Imponen las decisiones que benefician sus intereses financiando a los partidos y a sus miembros. Las gigantescas cantidades de dinero de las que disponen son una herramienta de control. De control del mundo. La dimensión científica y técnica de esta investigación se expone claramente en el vídeo ¿Quién controla el mundo? Los bancos lideran el mundo, ¿y quién dirige a los bancos? La hegemonía de Estados Unidos en el mundo se basa en el monopolio de su sistema de la Reserva Federal, cuyos accionistas son grandes bancos que incluyen no solo entidades financieras de Wall Street, sino también de Europa. ¿Pero a quién realmente pertenecen estos bancos? Durante la crisis financiera mundial entre los años 2007 y 2009 la Reserva Federal distribuyó varios préstamos por más de $16 billones a los bancos que son sus principales accionistas.
Es decir, la lista de los beneficiarios de los préstamos fue efectivamente la lista de los principales accionistas de la Reserva Federal. Los dueños del dinero se entregaron préstamos a sí mismos, es decir, a los bancos que son los principales accionistas de la Reserva Federal. A principios de esta década, bajo una fuerte presión del Congreso de los Estados Unidos, se llevó a cabo una auditoría parcial de la Reserva Federal, y el verano de 2011 los resultados fueron dados a conocer. Esta es la lista de los principales bancos europeos y estadounidenses que recibieron el dinero. Entre paréntesis se indica la cantidad en miles de millones de dólares. Citigroup, 2.500. Morgan Stanley, 2004. Merrill Lynch, 1949. Bank of America, 1344. Bear Stearns, 853. Goldman Sachs, 814. JP Morgan, 391, y Lehman Brothers, 183. Los británicos Barclays plc, 868. Royal Bank of Scotland, 541. Bank of Scotland, 181. Los suizos Credit Suisse, 262, y UBS, 287. El alemán Deutsche Bank, 354, y el francés BNP Paribas, 175. De acuerdo a Valentín Katasonov, del Fondo de Cultura Estratégica, el núcleo del sistema bancario de Estados Unidos está representado por 6 grandes bancos: Bank of America, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup. Estos bancos ocupan las primeras líneas de las calificaciones de los bancos en indicadores tales como la cantidad de bienes de capital controlado, depósitos, capitalización de utilidades, etc. Si se alinean los bancos en términos de activos, en el primer lugar está JP Morgan Chase, 2.075.000 millones de dólares, al final de 2014. En términos de capitalización ocupa el primer lugar Wells Fargo, 262.000 millones de dólares. Otoño 2014. En este indicador Wells Fargo llegó en primer lugar no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, aunque en términos de activos en los Estados Unidos, tomó el cuarto lugar, y en el mundo no está ni siquiera entre los 20 primeros. Hablando de quiénes son los accionistas de la Reserva Federal, la mayor parte del capital de estos 6 bancos está en manos de los llamados accionistas institucionales, es decir, todo tipo de empresas financieras. Entre ellos se encuentran también bancos, lo que indica que hay una participación cruzada, como indica el portal del Fondo de Cultura Estratégica. Algunos bancos de Wall Street tienen también accionistas individuales que normalmente son los altos ejecutivos del banco, tanto en activo como jubilados. Pero numerosos analistas creen que el núcleo accionario de los bancos de Wall Street se compone de tan solo 4 empresas financieras: Vanguard Group, State Street Corporation, FMR, Fidelity, y BlackRock. Otras empresas no pertenecen a la categoría de accionistas principales o están controladas directamente o a través de una cadena de intermediarios por las 4 empresas mencionadas. Por lo tanto, se trata de las empresas que ejercen el control real sobre el sistema bancario mundial. Esta es nuestra realidad. Solo un puñado de individuos controlan las mayores corporaciones transnacionales, y solo un pequeño grupo de sujetos controlan los mayores bancos a nivel global. Y son ellos realmente los que gobiernan el mundo tras bambalinas. Ellos son los que quitan y ponen gobiernos y gobernantes, no nuestro voto ni nuestra voluntad, pues de antemano ellos, el establishment, la élite, son los que deciden quién va a gobernar, y quién no, en cada país. Y no es que nosotros podamos decidir a través de nuestro voto quién va a quedar como presidente, gobernador, alcalde o el puesto público que sea, pues en realidad ellos controlan todos los partidos políticos y muchas organizaciones sociales que sirven de base social a esos mismos partidos políticos. Así que, no importa si votamos por demócratas o republicanos, rojos o amarillos, azules o verdes, de izquierdas o de derechas. Todos los partidos políticos están intervenidos por estas redes de corrupción controladas por los grandes financistas internacionales.